Se avecina una tormenta en el sector agrícola. Los aranceles de Trump no son ninguna diversión para agricultores como yo. Sí, en una sola palabra: incertidumbre. Contratos destrozados de la noche a la mañana. Barcos cargados de grano detenidos en los muelles. En apenas un año, 7 de los socios agrícolas más cercanos de Estados Unidos se alejaron, eligiendo maíz canadiense en lugar del suministro estadounidense. Para los agricultores estadounidenses, no se trata solo de ventas perdidas, sino de pan que falta en las mesas, de alimento para el ganado que se agota y de pequeños pueblos que ven desaparecer su sustento. Uno a uno, las naciones están abandonando el maíz estadounidense por la estabilidad, la tecnología y la confianza que ofrece Canadá, ventajas que Estados Unidos ya no puede garantizar. Y cuando veas quiénes están en la lista, comprenderás que esto no es solo un cambio de mercado, es un punto de quiebre generacional. Número 7. Egipto. La primera grieta en la base. El colapso del dominio agrícola estadounidense no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó con 7 traiciones calculadas que reconfigurarían para siempre la seguridad alimentaria mundial. Y todo comenzó aquí. La llamada telefónica llegó a las 3 de la mañana, hora de El Cairo. Un comprador egipcio de grano, con la voz tensa por el cansancio, cancelaba el mayor contrato de maíz que su país había firmado en 5 años. No por el precio, no por la calidad, sino por algo mucho más peligroso: incertidumbre. No podemos construir nuestro suministro de pan sobre arenas movedizas, dijo en voz baja antes de colgar. Esa conversación marcó el principio del fin para el maíz estadounidense en Egipto. Durante más de 30 años, los molinos egipcios habían dependido de envíos constantes desde Illinois e Iowa. Ese maíz alimentaba desde el ganado hasta el pan plano que mantiene a 104 millones de egipcios nutridos. Era una relación basada en la confianza, la consistencia y la fiabilidad agrícola que solo Estados Unidos parecía poder ofrecer. Pero entonces llegaron las guerras comerciales, las reversiones de políticas, los tweets de medianoche que podían redefinir mercados enteros en 280 caracteres. Los importadores egipcios observaban con nerviosismo cómo se rompían contratos con otros países de la noche a la mañana. Envíos retrasados por disputas arancelarias, acuerdos de largo plazo disueltos en el fuego cruzado político. Los responsables de la seguridad alimentaria egipcia comenzaron a perder el sueño. Las reuniones de emergencia a medianoche se volvieron rutina, mientras veían cómo su línea de vida agrícola se convertía en un balón político. El canal de Suez les llevaba grano de todo el mundo, pero el 67% de su maíz provenía de una sola fuente que parecía cada vez más impredecible. Comenzaron a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué pasaría si estallaba una disputa comercial mientras sus barcos estaban en medio del viaje? ¿Qué pasaría si nuevas sanciones volvían ilegales sus envíos de maíz? ¿Qué pasaría si los vientos políticos cambiaban y Egipto quedaba repentinamente cortado de su principal fuente de alimentos, sin previo aviso? El punto de quiebre llegó cuando un envío rutinario quedó retenido por 2 semanas debido a requisitos de documentación reforzada que parecían más diseñados para enviar mensajes políticos que para garantizar la seguridad alimentaria. Las panaderías egipcias comenzaron a racionar harina mientras toneladas de maíz permanecían varadas en puertos estadounidenses, sometidas a inspecciones redundantes. La respuesta vino de un lugar inesperado: Canadá. Los representantes de granos de Alberta no llegaron con presentaciones llamativas ni discursos agresivos. Llegaron con algo mucho más valioso: fiabilidad aburrida y predecible. Nada de drama político, nada de cambios de política a medianoche, solo entregas constantes de maíz, con precios transparentes y contratos blindados que no desaparecerían por una disputa diplomática. El enfoque canadiense era revolucionario en su sencillez. Contratos de precio fijo, garantizados por 5 años, calendarios de entrega inalterables, documentación que cumplía con normas internacionales sin exigir aclaraciones constantes, y especificaciones de calidad consistentes,
medibles y garantizadas. El cambio comenzó poco a poco, luego todo de golpe. El primer pedido egipcio a Canadá fue pequeño, un envío de prueba de 50.000 toneladas. El grano llegó exactamente en la fecha acordada. El papeleo estaba impecable. La calidad superó expectativas. No hubo retrasos, complicaciones ni teatro político. Los operadores de molinos egipcios no podían creer la diferencia. El maíz canadiense llegó con el nivel de humedad calibrado con precisión para su equipo. El procesamiento fue más fluido. El desperdicio se redujo. La eficiencia de producción aumentó un 12% porque la materia prima era tan consistente. En 18 meses, Egipto firmó un acuerdo de 5 años con proveedores canadienses valorado en 847 millones de dólares anuales. El contrato incluía entregas de emergencia durante interrupciones, rutas de envío alternativas por múltiples puertos y garantías de calidad que realmente tenían valor. Los exportadores estadounidenses de maíz ni siquiera se enteraron de que estaban siendo reemplazados hasta que los pedidos dejaron de llegar. Las llamadas no fueron respondidas. Las discusiones de renovación de contrato fueron pospuestas indefinidamente. Una relación de 3 décadas terminó no con una discusión, sino con silencio. El pan que alimenta a El Cairo ahora proviene de los campos de trigo de Saskatchewan. El ganado que llena los mercados egipcios se alimenta con grano de Manitoba. Y los agricultores estadounidenses, que alguna vez contaban con los contratos egipcios, ven cómo su maíz se pudre en los silos, con teléfonos que ya no suenan. El mensaje de Egipto fue claro, aunque nunca se dijera en voz alta. Necesitamos seguridad alimentaria, no teatro político. La salida de Egipto envió ondas de choque a los mercados globales, pero lo que ocurrió después demostraría que el dominio agrícola estadounidense era más frágil de lo que cualquiera imaginaba. Número 6. Corea del Sur. La revolución silenciosa del gigante tecnológico. Los importadores de grano en Seúl siempre habían presumido de eficiencia. En un país donde la tecnología transforma cada industria, los procesadores de alimentos surcoreanos esperaban que sus proveedores agrícolas siguieran el ritmo. Seguimiento en tiempo real, verificación blockchain, documentación digital verificable desde un smartphone. El futuro de las cadenas de suministro alimentarias debía ser inteligente, conectado y transparente. Los proveedores estadounidenses de maíz seguían operando como si fuera 1995. El punto de quiebre llegó durante una inspección rutinaria en el puerto de Busan. Un envío de maíz estadounidense quedó detenido 3 semanas mientras los funcionarios trataban de verificar su origen. La documentación estaba dispersa en múltiples sistemas. Algunos documentos estaban escritos a mano, otros requerían llamadas telefónicas para autenticar. El sistema de rastreo dejaba de actualizarse en cuanto el grano salía de suelo estadounidense. Los fabricantes de alimentos coreanos miraban con frustración cómo sus líneas de producción se ralentizaban, mientras los inspectores jugaban a ser detectives con papeleos incompletos. El maíz era de buena calidad, pero demostrarlo requería una expedición arqueológica a través de documentos que parecían pertenecer a un museo. Mientras tanto, un envío canadiense que llegó el mismo día fue procesado y distribuido en 48 horas. Cada grano podía rastrearse hasta el campo exacto donde había sido cultivado. La documentación digital era instantánea, verificable y completa. Los compradores surcoreanos podían seguir el recorrido del grano en tiempo real desde el suelo canadiense hasta las plantas de procesamiento coreanas. La brecha de eficiencia era abismal. Los fabricantes de alimentos surcoreanos no estaban comprando solo maíz, estaban comprando certeza en la cadena de suministro. En una economía donde la entrega justo a tiempo lo es todo, las exportaciones agrícolas estadounidenses se habían convertido en un cuello de botella. Los proveedores canadienses ofrecieron algo revolucionario: transparencia total. Cada paso del proceso agrícola estaba documentado, verificado
y accesible en plataformas digitales seguras. Los compradores coreanos podían revisar prácticas agrícolas, inspeccionar controles de calidad y rastrear envíos en tiempo real desde sus oficinas. La integración tecnológica era impecable. El grano canadiense llegaba con códigos QR que enlazaban a bases de datos completas que mostraban desde condiciones del suelo hasta fechas de cosecha. El contenido de humedad, los niveles de proteína y los resultados de pruebas de contaminación estaban disponibles al instante. Los procesadores coreanos podían planificar con exactitud sus calendarios de producción. Cuando la división alimentaria de Samsung necesitó 200.000 toneladas de maíz para una nueva planta de procesamiento, ni siquiera consideró a los proveedores estadounidenses. La licitación fue directamente a los exportadores de Manitoba, que podían garantizar ventanas de entrega precisas, rastreo en tiempo real y verificación digital en cada envío. La fiabilidad era absoluta. Los proveedores canadienses cumplían plazos de entrega en cuestión de horas, no de días. Las especificaciones de calidad eran consistentes hasta en decimales. La documentación era perfecta siempre. Los fabricantes coreanos descubrieron que podían operar con inventarios mucho menores, porque las entregas canadienses eran tan predecibles. El cambio se aceleró cuando los reguladores surcoreanos introdujeron nuevos requisitos de trazabilidad. Los procesadores debían rastrear ingredientes desde la granja hasta la fábrica con precisión documentada. Los proveedores canadienses ya tenían sistemas blockchain listos, lo que hizo que el cumplimiento fuera automático. Los exportadores estadounidenses seguían intentando digitalizar sus registros. Los consumidores coreanos comenzaron a exigir transparencia sobre el origen de sus alimentos. Querían saber de dónde provenían sus ingredientes, cómo se cultivaban y qué métodos de procesamiento se usaban. Los proveedores canadienses podían ofrecer esa información al instante mediante plataformas accesibles al público. Los estadounidenses ni siquiera podían proporcionarla a clientes industriales. En 2 años, Corea del Sur reestructuró toda su cadena de suministro de maíz alrededor de alianzas canadienses. Las ganancias de eficiencia fueron inmediatas. Un 34% más rápido en los tiempos de procesamiento, 67% menos retrasos por papeleo y 0 interrupciones en la cadena de suministro. Los fabricantes de alimentos coreanos pudieron concentrarse en la innovación en lugar de en la gestión logística. La alianza se extendió más allá del comercio de materias primas. Empresas tecnológicas coreanas comenzaron a colaborar con firmas agrícolas canadienses para desarrollar equipos agrícolas de última generación. La inversión surcoreana en tecnología agrícola canadiense aumentó un 340% mientras los dos países construían cadenas de suministro integradas. Los exportadores estadounidenses de maíz observaron impotentes como uno de sus clientes más confiables desaparecía. No por política ni disputas comerciales, sino por simple obsolescencia tecnológica. En la era digital, no bastaba con ser confiable. Había que ser inteligente, conectado y transparente. Corea del Sur eligió el futuro. Y ese futuro hablaba canadiense. Número 5. Vietnam, el giro que lo cambió todo. El mensaje de texto tenía solo 12 palabras, pero reescribió todo el comercio de granos del sudeste asiático. Cambiamos a proveedores canadienses de inmediato. Gracias por todo. Ese mensaje, enviado por el mayor fabricante de alimento balanceado de Vietnam a su proveedor estadounidense de maíz, puso fin a una relación comercial de más de 20 años. Sin negociaciones, sin advertencias, sin segundas oportunidades, solo un giro silencioso que remodelaría el comercio agrícola en todo el Pacífico. La decisión de Vietnam no se tomó en una sala de juntas, sino en arrozales y granjas acuícolas del delta del Mekong, donde millones de agricultores estaban cansados de ver cómo sus costos fluctuaban al ritmo de los caprichos políticos de Estados Unidos. Cada vez que aumentaban las tensiones entre Washington y Pekín, los agricultores vietnamitas pagaban el precio. Los precios del maíz se disparaban durante las guerras comerciales. Los envíos se retrasaban cuando se enfriaban las relaciones diplomáticas.
Los costos del alimento se volvían imposibles de predecir porque estaban ligados al teatro geopolítico, no a los fundamentos agrícolas. Las operaciones de acuicultura vietnamitas, que producen camarón y pescado para los mercados globales, estaban perdiendo dinero por la volatilidad de precios. Los agricultores no podían planear ciclos de cría cuando el costo del alimento cambiaba cada semana. Los operadores de granjas pesqueras no podían aceptar contratos internacionales porque no podían predecir sus costos de insumo a 6 meses. La crisis se profundizó cuando las políticas comerciales estadounidenses comenzaron a afectar las exportaciones vietnamitas a terceros países. Los productores de mariscos vietnamitas se encontraron atrapados en disputas que nada tenían que ver con Vietnam. Las importaciones agrícolas estadounidenses venían con costos políticos ocultos que repercutían en toda la economía vietnamita. Los responsables agrícolas de Vietnam realizaron una revisión completa de sus vulnerabilidades en la cadena de suministro. Los resultados fueron alarmantes. El 78% de sus importaciones agrícolas eran estadounidenses o dependían de infraestructura controlada por EU. Una sola decisión política en Washington podía alterar el suministro alimentario de 97 millones de personas. Esa vulnerabilidad era inaceptable para un país que buscaba independencia alimentaria. Los proveedores canadienses ofrecieron algo revolucionario: precios predecibles, aislados de la volatilidad política. Los precios del maíz canadiense se basaban en fundamentos agrícolas, no en tensiones diplomáticas. Los compradores vietnamitas podían planear operaciones a años vista porque los proveedores ofrecían contratos de 5 años con precios fijos, inmunes a tensiones diplomáticas. El cambio comenzó con pedidos pequeños. Los importadores vietnamitas probaron la calidad del maíz canadiense, los calendarios de entrega y la estabilidad de precios. Lo que encontraron fue sorprendente. El grano era idéntico en calidad, pero venía con algo que los estadounidenses no podían ofrecer: neutralidad política. Canadá no estaba en guerra comercial con China. Sus políticas agrícolas no cambiaban con cada ciclo electoral. Los exportadores canadienses podían ofrecer contratos estables que sobrevivían a cualquier vaivén político. Los compradores vietnamitas pudieron, por primera vez en años, planear con confianza. La fiabilidad se extendió más allá del maíz. Los acuicultores descubrieron que los proveedores canadienses podían suministrar alimento procesado específicamente para piscicultura, con fórmulas adaptadas a la nutrición de los peces. Eso aumentó la tasa de crecimiento y la supervivencia. Las cooperativas agrícolas de Vietnam comenzaron a reestructurar toda su cadena de suministro en torno a alianzas canadienses. La previsibilidad les permitió expandirse, invertir en nuevas tecnologías y aceptar contratos internacionales con confianza. La productividad agrícola aumentó un 23% en el primer año, porque los agricultores podían concentrarse en producir en lugar de sobrevivir a la incertidumbre. La transformación fue rápida y total. Las importaciones de maíz pasaron de ser 78% estadounidenses en 2022 a 89% canadienses en 2025. El milagro de la fiabilidad se expandió por todo el sudeste asiático, cuando otros países vieron cómo Vietnam alcanzaba independencia agrícola respecto a la volatilidad estadounidense. Los efectos se sintieron en cada rincón de la agricultura vietnamita. Los criadores de cerdos pudieron planear sus ciclos de cría sin temor a los costos volátiles del alimento. Las granjas de peces aceptaron contratos globales con confianza en sus costos. Las cooperativas rurales pudieron invertir en expansión sabiendo que sus insumos no fluctuarían con las elecciones en Washington. La alianza se extendió más allá del comercio de grano. Empresas agrícolas canadienses instalaron centros de investigación en Vietnam. Los proyectos conjuntos se enfocaron en acuicultura tropical, prácticas sostenibles y variedades de grano adaptadas al clima. Estudiantes vietnamitas recibieron becas para estudiar tecnología agrícola en universidades canadienses. La deserción de Vietnam sacudió los mercados agrícolas globales, pero nada podría haber preparado a los exportadores estadounidenses para lo que estaba por ocurrir en la región más estratégica del mundo. Número 4. Arabia Saudita, el giro estratégico del reino desértico.
En el imponente edificio del Ministerio de Agricultura en Riad se tomó una decisión que enviaría ondas de choque a los mercados globales de granos. Arabia Saudita, un país que importa el 85% de sus alimentos, estaba reestructurando toda su cadena de suministro agrícola. Y, por primera vez en 40 años, Estados Unidos no fue invitado a participar. La estrategia de seguridad alimentaria del reino siempre había sido simple: diversificar proveedores para evitar la dependencia de un solo país. Pero al revisar sus datos de importación, emergió un patrón inquietante. A pesar de contar con múltiples países como proveedores, casi todo seguía fluyendo a través de rutas comerciales controladas por y sistemas influenciados por Los planificadores saudíes se dieron cuenta de que tenían una ilusión de diversificación, no la realidad. La llamada de atención llegó durante un periodo especialmente volátil de la política comercial estadounidense. En 18 meses, las importaciones agrícolas saudíes enfrentaron posibles interrupciones en 3 ocasiones, debido a tensiones políticas no relacionadas. Una sola decisión en Washington podía provocar escasez de alimentos en cuestión de semanas. El reino que controlaba los mercados mundiales de petróleo era peligrosamente vulnerable a la política alimentaria extranjera. El punto de quiebre llegó cuando un envío rutinario de granos fue retrasado 10 días mientras funcionarios estadounidenses realizaban inspecciones de seguridad reforzadas que parecían diseñadas más para enviar un mensaje diplomático que para garantizar seguridad real. Los estrategas saudíes vieron cómo sus importaciones se convertían en daño colateral de un teatro político ajeno. Fue entonces cuando empezaron a mirar hacia el norte. Canadá ofrecía algo revolucionario para la seguridad alimentaria saudí: independencia total de la infraestructura comercial estadounidense. El grano canadiense no pasaba por puertos, bancos ni sistemas políticos controlados por Estados Unidos. Era una cadena de suministro verdaderamente independiente que podía operar sin importar las tensiones diplomáticas en otras partes. El primer acuerdo agrícola saudí-canadiense se firmó en silencio, sin fanfarrias mediáticas: un contrato de 5 años para 400,000 toneladas anuales de maíz, trigo y canola canadienses. Los términos eran sencillos: precios fijos, entregas garantizadas y cláusulas de cero interferencia política. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los planificadores saudíes. La cadena de suministro canadiense no solo era independiente, era superior. El grano canadiense llegaba con documentación digital verificable al instante. Los sistemas de rastreo blockchain ofrecían transparencia completa desde la granja hasta el puerto. Los inspectores saudíes podían verificar la calidad, el origen y los procesos de manipulación antes de que los envíos siquiera abandonaran suelo canadiense. La sofisticación tecnológica superaba cualquier experiencia previa con proveedores estadounidenses. Más importante aún, los canadienses entendían los requisitos saudíes. El grano llegaba prelimpiado y acondicionado para almacenamiento en desiertos. Los empaques estaban diseñados para resistir temperaturas extremas y fluctuaciones de humedad. La documentación estaba preparada de acuerdo con los requisitos saudíes sin necesidad de aclaraciones constantes. Los representantes agrícolas canadienses trabajaron directamente con funcionarios saudíes para optimizar las cadenas de suministro con fiabilidad y eficiencia. Se establecieron rutas de envío redundantes, instalaciones de almacenamiento de respaldo y protocolos de entrega de emergencia. La alianza era estratégica, no solo comercial. Los proveedores estadounidenses habían tratado a Arabia Saudita como a un cliente más. Los proveedores canadienses la trataban como a un socio estratégico cuya seguridad alimentaria era un asunto de interés nacional. La relación se profundizó cuando compañías de tecnología agrícola canadienses comenzaron a establecer operaciones en Arabia Saudita. En solo 3 años, las importaciones agrícolas saudíes sufrieron una transformación completa. Los proveedores canadienses abastecían ahora el 67% de los granos del reino. La fiabilidad, calidad e independencia política de la agricultura canadiense se había convertido en piedra angular de la estrategia de seguridad alimentaria saudí.
La asociación fue más allá del simple comercio de materias primas. Arabia Saudita invirtió $2,300 millones en infraestructura agrícola canadiense, incluidos terminales de granos, plantas de procesamiento y centros de investigación. El reino estaba construyendo relaciones agrícolas permanentes que no podían ser interrumpidas por la volatilidad política. El cambio envió un mensaje claro a todo Oriente Medio. Si Arabia Saudita podía alcanzar independencia alimentaria de los proveedores estadounidenses, otros países también podían hacerlo. El éxito saudí con Canadá se convirtió en un modelo regional de seguridad alimentaria que otras naciones comenzaron a estudiar y replicar. Perder Arabia Saudita fue devastador, pero la agricultura estadounidense aún podía sobrevivir sin Medio Oriente. Lo que ocurrió después, sin embargo, golpearía el corazón mismo del imperio agrícola estadounidense. Número 3. México, la traición del vecino. La traición dolió más porque vino de al lado. Durante más de 70 años, México había sido el cliente agrícola más confiable de Estados Unidos. El comercio de granos transfronterizo era tan rutinario que apenas aparecía en conversaciones diplomáticas. Las tortillerías, las granjas ganaderas y las plantas procesadoras de alimentos mexicanas construyeron toda su cadena de suministro alrededor del maíz estadounidense. Era más que comercio. Era familia. Pero las relaciones familiares requieren confianza. Y una vez rota, la confianza es casi imposible de recuperar. La fractura comenzó con la incertidumbre política. Los fabricantes de alimentos mexicanos miraban con nerviosismo cómo la política comercial estadounidense cambiaba con cada elección. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convirtió en TEMEC casi sin previo aviso. Las amenazas arancelarias aparecían y desaparecían según disputas migratorias que nada tenían que ver con la agricultura. Los envíos agrícolas rutinarios se convirtieron en pelotas políticas en negociaciones ajenas. Los compradores mexicanos se encontraron atrapados en una relación donde las reglas podían cambiar de la noche a la mañana. Contratos que parecían seguros se volvían vulnerables al teatro político. Acuerdos que habían funcionado por décadas de pronto requerían renegociación constante. El punto crítico llegó cuando un envío rutinario de maíz se retrasó 3 semanas debido a inspecciones reforzadas que parecían diseñadas más para espectáculo político que para seguridad alimentaria. Las tortillerías mexicanas quedaron peligrosamente bajas en materia prima mientras su maíz estaba detenido en almacenes fronterizos estadounidenses. Los funcionarios de seguridad alimentaria mexicanos observaron horrorizados cómo su suministro principal de alimentos se convertía en moneda de cambio en negociaciones migratorias. La producción de tortillas se desaceleró. Los suministros de alimento para ganado disminuyeron. Los procesadores de alimentos activaron protocolos de racionamiento de emergencia mientras el grano permanecía inmovilizado por la política. El daño económico fue inmediato y severo. Los fabricantes de alimentos mexicanos perdieron $340 millones en retrasos productivos durante ese periodo. El precio de la tortilla se disparó en todo México mientras la cadena de suministro sufría escasez artificial. El pueblo pagó el precio del teatro político estadounidense. Fue entonces cuando los importadores mexicanos comenzaron a hacerse preguntas peligrosas. Sí, Podía interrumpir los suministros por disputas ajenas. ¿Qué pasaría en una crisis diplomática real? Si envíos rutinarios podían convertirse en armas políticas, ¿cómo garantizar la seguridad alimentaria de 130 millones de mexicanos? La respuesta vino de Canadá en forma de una propuesta casi increíble. Comercio agrícola totalmente aislado de la política. No importaba lo que ocurriera diplomáticamente entre Ottawa y Ciudad de México, los envíos de granos continuarían sin interrupciones. Sin inspecciones adicionales, sin cambios de política, sin teatro político. El primer programa piloto agrícola México-Canadá fue pequeño. Solo 10,000 toneladas de maíz a través de puertos del Pacífico. Pero los resultados fueron revolucionarios. El grano canadiense llegó exactamente a tiempo, con documentación perfecta. La calidad superó expectativas, y lo más importante,
No hubo complicaciones políticas. Los fabricantes de alimentos mexicanos descubrieron que los proveedores canadienses ofrecían ventajas adicionales. El grano tenía humedad calibrada para su maquinaria. Los exportadores canadienses habían estudiado los requerimientos mexicanos y adaptado el procesamiento a ellos. El cambio de socio comercial en Norteamérica envió una señal devastadora. Si México podía encontrar mejor fiabilidad en otro lugar, todos los demás clientes agrícolas de EU comenzarían a cuestionar su propia vulnerabilidad. Los agricultores estadounidenses no perdieron solo su mayor mercado de exportación. Perdieron la confianza de su vecino más cercano. Y en agricultura, la confianza viaja más rápido que los barcos de grano. Número 2. Japón, el socio perfecto de la economía de la precisión. En el distrito financiero de Tokio, los importadores de grano miraban incrédulos sus pantallas. Por primera vez en 60 años, las importaciones japonesas de maíz estadounidense caían por debajo del 50% del volumen total. La caída no fue gradual. Fue una demolición controlada, ejecutada con la precisión que caracteriza a la industria japonesa. El cambio comenzó en los laboratorios de control de calidad, donde los fabricantes japoneses detectaron algo preocupante. La consistencia del maíz estadounidense estaba en declive. El contenido de humedad variaba entre envíos. Los niveles de proteína fluctuaban de manera impredecible. Para una economía basada en la precisión, esa inconsistencia era inaceptable. Los procesadores japoneses necesitaban maíz que cumpliera especificaciones exactas siempre. Una variación del 2% en humedad podía interrumpir líneas enteras de producción y dañar la reputación japonesa de calidad impecable. Los proveedores estadounidenses no podían garantizar esa consistencia. Los canadienses sí. La transformación empezó cuando Mitsubishi probó el maíz canadiense en su aplicación más exigente. Alimento premium para la carne Wagyu. Los requisitos eran extremos. Proteína dentro de un rango de 0,5%, humedad con variación máxima del 1% y cero contaminación aceptable. El maíz canadiense no solo cumplió, lo superó. Cada envío venía con análisis detallados de nutrientes. La humedad se controlaba con tecnología avanzada de secado. Los niveles de proteína se verificaban varias veces en la cadena de suministro. La consistencia era extraordinaria. Pero la calidad era solo el comienzo. Los canadienses ofrecían algo revolucionario: entregas justo a tiempo con precisión horaria. Japón podía planificar su producción con exactitud sin mantener inventarios excesivos. La cultura empresarial encajaba a la perfección. Puntualidad, compromiso absoluto y resolución inmediata de problemas. Lo que para los estadounidenses eran tolerancias agrícolas aceptables, para los japoneses eran fallas inaceptables. El cambio se aceleró cuando los reguladores japoneses exigieron trazabilidad absoluta. Los canadienses ya tenían blockchain. Los estadounidenses ni siquiera podían entregar documentación básica. En 4 años, los canadienses capturaron el 67% de las importaciones japonesas de maíz. La relación se convirtió en sociedad. Empresas japonesas y canadienses desarrollaron variedades de grano conjuntas, compartieron tecnología y construyeron infraestructura logística común. La transformación se selló con un anuncio histórico. El mayor conglomerado alimentario japonés firmaba un contrato exclusivo de 10 años con cooperativas canadienses, incluyendo centros de investigación compartidos y rutas logísticas conjuntas. Los exportadores estadounidenses quedaron fuera de uno de sus mercados más rentables. Japón no solo encontró un proveedor, encontró un socio mejor.